Dios los bendiga en el nombre de Jesús, familia de la fe, familia sanguínea, amistades. Dios los bendiga. Que estén pasando un mediodía precioso y buen provecho, buen provecho. Y bien, vamos a seguir meditando en la palabra de Dios. Vamos a meditar en la carta a los romanos, en la carta a los romanos donde ya hemos meditado en el capítulo 1 de lo que es la salutación y lo que es que el deseo de Pablo de ir a visitar a la iglesia en Roma. En Roma. Son dos temas que hemos meditado del versículo 1 al 15. Y hoy vamos a meditar, por eso está Romanos capítulo 1, número 3, el poder del Evangelio de Jesús. El poder del Evangelio de Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Pero voy a leer los 15 versículos anteriores para refrescar la memoria. Para refrescar la memoria. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Y la iglesia que va para el cielo dice, amén. Con convicción, con seguridad, certeza que somos hijos de Dios. Y que viene Cristo y los vamos. O bien el otro evento que estamos seguros también es de morir. Y si morimos en Cristo, el vivir es Cristo y el morir ¿qué? Es ganancia. Es ganancia. Y bien, vamos a leer estos 15 versículos para hacer memoria. Romanos capítulo 1, del 1 al 15 voy a leer. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es la salutación y vamos desde el versículo 8 en adelante. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora lo que vamos a meditar hoy es, estamos en Romanos capítulo 1, número 3, el poder del Evangelio de Jesús, versículos 16 y 17.
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todo es por fe, todo es por gracia. La ley de Moisés vino la ley vino por medio de Moisés, según está escrito. Ahora, la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la gracia, Él es la verdad. Nuestro Señor Jesucristo. Bien, repito, ya hemos meditado en los primeros 15 versículos. Ahora vamos a meditar en el versículo 16 y 17. Y 17. Dios los bendiga a cada uno. En el nombre, sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a desarrollarlo. Usted sabe que la carta de los romanos, pues no hay duda quién es el escritor. Es Pablo. No hay mucha controversia. Usted sabe que en el primer siglo fueron escritas del 50, 57, por ahí así andan las escrituras y era dirigida a una iglesia mixta, ¿verdad? Porque estaban judíos y habían griegos en Roma. Y a ellos es que se las estaba escribiendo el apóstol Pablo. Ahora bien, vamos a iniciar con el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Eso es lo que declara el Espíritu Santo por medio de Pablo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos podemos decir eso? Y no solo decirlo del diente al labio, sino que desde nuestro centro del ser. ¿Cuántos podemos decir que no los avergonzamos del Evangelio? Y si no los avergonzamos del Evangelio, debemos de saber qué es el Evangelio, para comenzar. Porque en esa época, recuerde que había persecución, habían el problema de los judaizantes, los helénicos, habían unas sectas, los gnósticos, tantos problemas que habían en esa época. Más el curio, el señor, César, los reyes, pues que se creían deidad y el cual ellos demandaban adoración. Y ahora Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Mm? Y, y esto tiene que ver con la crucifixión, porque estaba hablando, predicando sobre alguien que había muerto en una cruz, nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde que morir en la cruz era una humillación, era un fracaso. Pero Pablo, para él no era un fracaso, para él era victoria. Y eso mismo es para nosotros. Cristo no quedó en la cruz, no quedó en la tumba. Y por eso él declaraba, porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La cruz para el mundo es locura, pero para nosotros es salvación. Y allí debemos de estar firmes. Si en esa época que había persecución, había tanto problema, él declara, no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Predicar un Mesías crucificado. Humillante, morir en la cruz.
según era un fracaso. Y estar ante los imperios, la persecución, ante los judaizantes. Y eso es lo que a nosotros nos debe de motivar cada vez que leemos la palabra de Dios. Porque nosotros conocemos el Evangelio de Jesucristo porque lo ha dejado escrito. Lo ha dejado escrito. O sea, predicar era una locura. Una locura, era un escándalo. Era algo nuevo. Predicando de alguien que fue muerto en la cruz. La cruz era un instrumento para la muerte de aquellos hombres viles, aquellos que se conspiraban, levantaban sublevaciones contra el imperio. Pero dice, Pablo afirma que no se avergüenza, no como una emoción psicológica, sino como una declaración pública de lealtad y confianza absoluta en el mensaje del Evangelio. Nosotros debemos de confiar en la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primero recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. No solo Salvador, no. Él tiene que estar gobernando nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos deben estarlos gobernando nuestro Señor Jesucristo por medio de ¿qué? De su Evangelio, de la palabra, de la palabra. La fe, la confianza, la esperanza debe estar firme cada día y no importando las circunstancias que tenemos que afrontar, buenas o malas, pero hay que, hay que luchar, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿eh? No es debilidad, no es un fracaso, no, porque es poder de Dios. Dios es todopoderoso. ¿Hay algo imposible para Él? No, no. Por eso es la confianza, era férrea en nuestro Señor Jesucristo. Por eso no se avergonzaba del Evangelio. Y así nosotros también debemos de declararlo, de vivirlo, que no nos avergonzamos del Evangelio. No nos avergonzamos que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero no se quedó en la cruz, no se quedó en la sepultura, no, resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día. Recuerde, la palabra griega dinamis indica poder eficaz y transformador. No solo salva, el poder del Evangelio no solo salva, no, transforma, regenera, regenera. Pero tenemos que ser fieles, tenemos que ser obedientes, tenemos que estar entregados a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Evangelio no es solo el perdón de pecados, la salvación y la promesa de la vida eterna, no. Es regeneración. Tiene el que recibe a nuestro Señor Jesucristo se vuelve templo y morada del Espíritu Santo. Ahora esa persona cambia, cambia porque cambia. Ya no puede ser la misma. Porque el poder del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Ese poder transformador es constante, pero si nosotros lo sometemos, si nosotros los entregamos, si nosotros somos leales a Cristo, no es una cosa meramente moral, no, no, sobrepasa todo pensamiento, todo pensamiento. Seguimos, dice, para salvación a todo aquel que cree. ¿Eh? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sé que hay ciertas enseñanzas que Cristo murió por los elegidos, pero, por ejemplo, en este caso, para salvación a todo aquel que cree. No dice para los elegidos, no. Dios no hace acepción de personas. Todos tenemos oportunidad. El pecador tiene oportunidad.
de arrepentirse, de venir rendido a Cristo. Pero dice, para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que cree. No es que Cristo murió por un grupo que ya está elegido, no tiene sentido que muriera en la cruz del Calvario. Si ya son salvos, ¿para qué? Dígame. ¿Para qué? No. Dios no piensa como nosotros. Sus pensamientos, sus caminos son más altos como el cielo y la tierra. Pero como el orgullo de las personas siempre creen tener méritos, creen tener la verdad, ¿no? Y ahí es donde viene la mentira. Mire, para salvación a todo aquel que cree. Si usted cree en nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, y es genuino, es veraz, nosotros estamos recibiendo el perdón de pecado, la salvación y la promesa de la vida eterna. Si confesares con tu boca que el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, y con el corazón para justicia, debemos de hacer un convertimiento profundo, un arrepentimiento profundo, que sea genuino y estemos seguros en esta salvación, en este perdón de pecados, la salvación y la promesa eterna de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo declaraba, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Y no solo salvación, sino que es una transformación constante. Recuerde que los ha dado un corazón nuevo, los ha dado espíritu nuevo, ha puesto de su Espíritu Santo en nosotros. Nos ha dejado su palabra. Por lo tanto, tenemos que cambiar. No podemos ser el mismo hombre viejo o mujer vieja, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. Por lo tanto, tiene que haber esa transformación constante, pareciéndolos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que hay que ir creciendo en madurez en el cristiano, para que no sea niño fluctuante llevado por cualquier doctrina, por cualquier comentario, por cualquier cosa. Debemos de aferrarlos a la palabra, a la palabra. ¿Verdad? Y recuerde que esto del Evangelio es universal, es para todo el mundo, no hay excepción de personas, no hay excepción de personas. Lo único que es por fe. Pero dice aquí, al judío primeramente y también al griego. O sea, Dios desde el principio, Él ya tenía contemplado a los gentiles. Por eso, cuando le da la promesa a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. O sea, ese plan redentor de Dios es completo. Y ahora salen algunos ahí enseñando que no, que los elegidos, los escogidos, que por Él, por ellos ha muerto. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Y lo cual, mire, al judío primeramente y también al griego. Recuerde que el pueblo de Israel fue el escogido. Inicialmente en los patriarcas. En los patriarcas, allí le dieron las promesas. Ahora viene la iglesia de Jesucristo, donde hemos sido bendecidos, bendecidos en los lugares celestiales. Y bendiciones espirituales, donde está sentado nuestro Señor Jesucristo esperando, mire, la orden para venir por su iglesia. Aquí con Dios no hay favoritismo, no hay, eso no, es, todos somos iguales, todos. No, no debemos de pensar que Dios es igual a nosotros, no. Por eso Dios tiene contemplado, el plan de Dios es perfecto, suficiente, suficiente, donde está contemplado todo aquel pecador.
Pero el pecador tiene que recibir a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Si no lo hace, pues está la condenación eterna. La luz vino al mundo, pero ¿qué pasó? Los hombres no recibieron la luz, porque sus obras eran malas, porque no querían traer las obras a la luz, porque todo se hace ante Dios. El buen testimonio, las buenas obras en Cristo Jesús. Por eso debemos de, cada día tiene que haber ese cambio, tiene que haber ese cambio, cada día. Gloria a Jesús. Dios los bendiga a cada uno. Familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Estamos meditando en el Romanos capítulo 1, número 3. El poder del Evangelio de Jesús. La palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es cortante. Hay un salmo también. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tenemos la palabra profética más segura, que hacemos bien estar atentos como una antorcha encendida en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Hasta que Cristo venga, nosotros tenemos que aferrarlo en el Evangelio. Así es. Versículo 17. Versículo 17. Oiga bien, porque en el Evangelio, inicia el 17, porque en el Evangelio. Ahora, ¿qué significa el Evangelio? Aunque ya habíamos dado algún significado, pero lo vamos a seguir repitiendo. El Evangelio del griego, Evangelion, que significa literalmente buenas nuevas, buenas noticias. Oiga, usted en el mundo no va a encontrar buenas noticias. No va a encontrar. Buenas nuevas no va a encontrar. No. Solo malas noticias. ¿Y por qué muchas personas rechazan el Evangelio, rechazan a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que son buenas noticias, que son buenas nuevas? ¿Para qué? Para salvación, para recibir el perdón de pecados, la salvación y la promesa de la vida eterna. Rechazándolo. ¿Cuánto tiempo anduvimos nosotros rechazando al Mesías? ¿Cuánto tiempo? Pero la misericordia los alcanzó y lo hemos recibido, y no solo como Salvador, sino como Señor de nuestra vida. Tiene que estar gobernando nuestro Señor Jesucristo todo nuestro ser. Oiga bien, todo, porque Él pagó el precio. Pagó un precio en la cruz del Calvario. Le pertenecemos a Él completamente, como está escrito, de que nuestros cuerpos no son de nosotros, sino de Dios. De Dios. Por eso, todo lo que nosotros, por ejemplo, en lo material producimos, hay que apoyar el Evangelio, la obra de Dios. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, y habían unas mujeres que lo apoyaban materialmente. El dinero es un bien material. El dinero es un bien material. Cristo, oiga bien, Cristo recibía ayuda de esas mujeres. Y ahora cuánto más en esta época nosotros. Por eso debemos de despertar y entender, conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, porque en el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, y usted puede, y somos responsables de anunciar el Evangelio. Y donde está resumido es en 1 Corintios 15. Puede leerlo. Le voy a leer 5 versículos, del 1 al 5. Oiga, además os declaro, hermanos, el Evangelio, oiga bien, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, oiga, en el cual también perseveráis. Lo han predicado, lo hemos recibido.
debemos de estar perseverando. Oiga bien, el versículo 2. Por el cual asimismo, oiga bien, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Por eso nosotros debe de estar seguros que no ha sido una hipocresía, no ha sido un fingimiento, una falsedad, cuando se pasa al altar a recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. La palabra es clara. Oiga, lo voy a repetir hasta el versículo 2. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, oiga, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Por eso en las iglesias siempre hay salvos y no salvos, falsos y verdaderos. Así es. Y sigue el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Oiga bien, este es el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefa y después a los 12. Oiga bien. Uno, Cristo murió. ¿Por qué murió? ¿Para qué murió? Por nuestros pecados. Todo conforme a las Escrituras, la Biblia. Todas las promesas se cumplen, se cumplieron conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado, oiga, y que resucitó al tercer día. Eso es. Si Cristo no hubiera resucitado, pues en vano sería ser cristiano, porque nosotros estamos esperando a, a Cristo para que estos cuerpos sean glorificados. Sean glorificados. Un cuerpo celestial como el de Cristo. Un cuerpo celestial en el cual el tiempo, el aire, el agua, no hay nada que pueda influenciar ese cuerpo, mucho menos detenerlo, ¿no? Y por eso se exhorta que sigamos peleando la buena batalla de la fe, cada día. Por eso con razón Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de anunciar la cruz. Para los que se pierden es locura, pero para los que que creemos en Él, para salvación, para salvación. ¿Sí? Ahí está. Y eso es lo que debemos de anunciar. Cristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Y fue sepultado, pero el tercer día resucitó. Y ese poder de Dios que resucitó a su Hijo entre los muertos, en eso creemos nosotros. Allí se fundamenta la fe. Recuerden, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por gracia soy salvo. ¿Mm? Por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, no, es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Ahí le queda. Y sigue diciendo el versículo. La justicia de Dios se revela. Oiga, la justicia de Dios se revela. Porque el Evangelio, porque en el Evangelio, oiga bien, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Ahora, la justicia. La palabra griega dikaiosune se refiere a la condición legal de estar en recta relación con Dios. ¿Qué significa la justicia de Dios? La que recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha oiga, éramos enemigos, estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora Él los declara inocentes. Él los declara sin culpa. No había paz
el mediador hace paz también. Nosotros hemos sido reconciliados por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Esa es la justicia de Dios. Y eso no, no afecta la santidad de Dios, la naturaleza de Dios, no. Es su justicia, aplicada por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí nosotros tenemos que recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Esa justicia preciosa que el mundo está rechazando y que muchos que decimos ser cristianos no valoramos porque no vivimos de acuerdo a esa justicia. Porque si ya los justificó, ya los perdonó, ya reconcilió, hay paz con Dios, podemos, oiga, nosotros podemos entrar cada vez que oramos, estamos en el lugar santísimo, en el lugar santísimo. Y recuerde que en el Antiguo Testamento solo el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Y nosotros tenemos el privilegio, debemos de valorar la justicia de Dios. Se revela. Le voy a leer Romanos 3, capítulo 3, versículo 21-26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Escuche bien. Testificada por la ley y los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Nuevamente, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron. Oiga, no dicen que los elegidos no pecaron. No, cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente, oiga, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos ha rescatado, Él ha pagado el precio, nos ha redimido. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Él es el que la propiciación ha expiado nuestros pecados en la cruz del Calvario, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, oiga, los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El justo murió por los injustos. El justo murió por los injustos. Por eso la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Sí? Esta frase ha sido interpretada de varias maneras, pero el consenso teológico afirma: la justicia comienza con fe y continúa siendo vivida por fe. La salvación no solo se recibe por fe, sino que toda la vida cristiana se sostiene por la fe. Oiga, desde el inicio hasta el fin, la relación con Dios es dependiente de la confianza en Él, no en las obras humanas. No en las obras, no por mérito, no. La recibimos la salvación, por eso se enseña también la fe para salvación. Una vez, porque una vez se recibe a Cristo, no lo vamos a estar crucificando, no. Una vez esa fe que salva, recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Luego vivimos por fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Nosotros debemos de crecer en fe. Recuerde que la fe, que es un don de Dios y es fruto del Espíritu Santo, hoy nosotros somos salvos por fe. Ahora debemos de tener fe en su palabra, en sus promesas, en lo que Dios, en las ofertas de Dios.
por fe. Y debemos de crecer, crecer, oiga bien. El fruto del Espíritu Santo debe manifestarse en nosotros por medio de buen testimonio, obediencia, lealtad, amor, fe, paz, benignidad, templanza. Ese carácter tiene que ir creciendo cada día. Ser cristiano del diente al labio, no, no. Tenemos que irlos pareciendo a nuestro Señor Jesucristo cada día, cada día. Mire, preciosos dos versículos donde hace una declaración poderosa para que nosotros vivamos en victoria. En Cristo somos más que vencedores, que lo que ha vencido al mundo, la fe, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Ve estos dos versículos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vivimos por fe, no por vista, no por emociones. ¿Mm? Pero muchos hemos cambiado la fe. Hemos cambiado la fe. Y vivimos por ilusiones, supersticiones, que el ángel me dijo, que el Espíritu Santo me dijo, que Dios me dijo, y lastimosamente. Pero allá cada quien es responsable. Hay que creer la palabra. Está escrita, ya nadie puede quitarle ni añadirle. Lo importante es que nosotros busquemos una buena comunión, una buena relación con Dios, amándolo a Él. Y si amamos a Dios, tenemos que amar al prójimo, amarlos unos a otros. Y bien, hasta aquí llegamos. Es de edificación. El Evangelio de Dios es poder para salvación, para transformación. Ya no podemos seguir siendo los mismos prepotentes, los mismos déspotas, los mismos iracundos, los mismos desobedientes. Ya no, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Sí, ya no. El mismo enojón, los mismos que les gusta la ira, la fornicación, el adulterio, los que están en matrimonio. Bueno, a Dios sea la gloria. Dios los bendiga, familia de la fe, familia sanguínea, todos los que han estado conectados. Sigamos adelante, no desmaye. Hay problemas, hay dificultades, sí. Pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Bueno, Dios los bendiga, feliz tarde y hasta la próxima. Dios mediante, seguiremos meditando en la carta de los romanos. Feliz tarde.